Bien, y ahora aprovechamos que está aquí el doctor Oscar Martínez, que es experto en toda esta temática, allá en la Facultad de Bioética de la Universidad del Agua, y nos va a hablar de un tema que va a ser también como la parte 1 de una parte 2 que lo haré yo ya mañana, que tiene que ver con la bioética y la sexualidad. La bioética, alguien preguntaba, ¿qué es bioética? Y creía que eran solo estos temas de fecundación in vitro. A veces yo recuerdo un artículo ayer en Italia de un periodista muy famoso además, Bruno Vespa, que hablaba de las clínicas de bioética, donde se congelaban embriones, en la cría no se congelaban embriones. Entonces, como se habla tanto de bioética en relación con estos temas, hay gente que cree. La bioética es bios ethos. Es la reflexión ética en torno a la vida, o mejor, los comportamientos del hombre que tienen que ver con la vida, en todos sus aspectos. ¿Okay? Entonces, la sexualidad es estudiada también, por ejemplo, en la teología moral sexual, o en la filosofía moral sexual, la filosofía de la familia, etcétera, etcétera. Pero tiene también una conexión inmediata con la bioética. Entra, de hecho, en el programa curricular de bioética, porque es la sexualidad el principio dinámico y humano del nacimiento de la nueva vida. Entonces hay una relación estrecha. Y de hecho muchas veces habría que trabajar más en la comprensión de la sexualidad para comprender lo que es el ser humano, procrear, lo que es la procreación y por tanto tener una mayor sensibilidad hacia el respeto del ser humano todavía no nacido, etc. Entonces, vamos a seguir así. El doctor Oscar Martínez les va a presentar una conferencia, digamos, que es muy interesante, muy pedagógica también, sobre el sentido humano de la sexualidad, lo humano de la sexualidad. Sobre eso yo mañana abundaré un poquito. ¿De acuerdo? Así no abro un rato la puerta. Bueno, pues queda el reto muy alto, pero vamos a ver qué podemos lograr en este ratito. Hemos hablado el día de hoy, desde la mañana, sobre algunos problemas de la sexualidad, sobre todo el tema de la infertilidad y la esterilidad. Y no se ha hablado hasta ahorita de lo que es en sí lo normal de la sexualidad. Entonces, como profesor de bioética de jóvenes como ustedes, hemos encontrado, tratamos de buscar siempre, perdón, no hemos encontrado, porque si ya encontramos, pues ya para qué seguimos buscando. Hemos buscado cuáles pueden ser los caminos para que se entiendan estos temas que realmente están ya muy contaminados, que la gente pues ya tiene su propio criterio y cualquier cosa que se le diga no le cabe. Entonces yo espero que se logre este objetivo. Las ideas que voy a tratar de compartir con ustedes pues son algunas mías y otras de algunos. A ver, ya me pasó algo aquí. Yo quisiera comenzar con 3 premisas. Aquí les estorbo, ¿verdad? Pero voy a tratar de estar moviendo. Con 3 premisas que maneja la bioética, que no son las únicas, pero que para este tema nos van a servir mucho. Primero, que las normas éticas, no hay de otra, se fundamentan en la verdad, si no, no son normas éticas, serán normas positivas, del derecho positivo, serán dadas por legisladores, etcétera, etcétera. Lo que conocemos como normas éticas, su fundamentación está en la verdad. Segunda premisa, que la razón, nuestro intelecto como seres humanos, nos hace capaces de conocer la verdad. Esto, si lo digo en un ambiente como el de la UNAM o algunos otros ambientes que me ha tocado estar, ya me estuvieran chiflando. Ustedes no han chiflado, creo que entienden que es cierto. Para muchos la verdad no existe. El ser humano no le es posible alcanzar la verdad. Entonces, si hacemos el análisis desde el punto de vista filosófico, claro que conocemos la verdad y tenemos muchas maneras de llegar a ese acceso. Y tercero, premisa, que también la razón que es capaz de conocer la verdad, también es capaz de conocer el bien. No necesitamos tomar clases de bioética ni de ética para que se cumplan estas 3 premisas. Una persona sencilla del campo, le es natural ver a una mujer con un bulto en el abdomen y lo primero que piensa es que tiene un bebé ahí adentro. A lo mejor tiene un tumor de ovario, pero lo primero que piensa es que tiene un bebé. La razón es capaz de conocer la verdad y además de conocer el bien. Para muchos científicos, como los que ha mencionado el padre, no saben si de veras es un bebé o no es un bebé. Para nuestra Suprema Corte de Justicia, los 12 primeras semanas no es un bebé,
Tan no es que han dado el permiso para abortar. ¿Por qué? Porque se están alejando de la verdad. Con estos tres premisas, quisiera yo utilizar el ejemplo de cómo podemos educar en la sexualidad o cómo podemos entender la sexualidad basada en la antropología. ¿Qué queremos decir con esto? Pues en la verdad del ser humano. Nos podrá decir cualquiera, bueno, es que hay muchas antropologías, bueno, pero una correcta entendimiento de lo que es el ser humano. ¿Y cómo podemos tener un correcto entendimiento del ser humano? Pues si contestamos que todos los que están en estas diapositivas son personas humanas, independientemente de si tienen un estado embrionario o si están en una enfermedad terminal o si son, no sé, algún discapacitado, etc. Si para alguno de nosotros, alguno de ellos no es persona humana, creo que ya se desvió el tema de la correcta concepción antropológica, la fundamentación antropológica. ¿Y qué elementos tiene toda persona humana? Cuando menos estos tres, cuando menos los quiero proponer para trabajar este ratito de este tema. Todos tenemos un cuerpo, todos reaccionamos ante los estímulos de una manera afectiva. Cualquiera me diría, bueno, los animales también tienen un cuerpo y también los animales reaccionan de manera afectiva, y las plantas incluso también. Lo que no tienen los demás seres vivos es la tercera parte, que es la dimensión espiritual. Tenemos un alma, de esto se ha hablado aquí en la mañana, no quisiera entretenerme mucho porque en un momento más voy a volver a hablar de eso. Un cuadro que le copié al padre Alejandro Ortega, que no lo veo aquí, le debo poner ahí el copyright. ¿Cómo conocemos? Conocemos primero por los sentidos externos. Conocemos por la vista. Vamos a empezar en el sentido de las manecillas del reloj. La A que está por allá, la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. Si yo me subo acá arriba y no sé si echar un brinco de aquí, ¿cómo conozco? ¿Cómo me doy permiso para actuar? Pues primero veo si es que hay luz para ver, y de acuerdo al tamaño de esto calculo si tengo la capacidad de dar el salto o no dar el salto. Entonces, en mis decisiones siempre iniciamos por los sentidos externos. Yo no estoy autorizado para dar el salto si este cuarto estuviera 100% oscuro y desconozco que esto mide 1 metro, un poco más de 1 metro, y menos con mi situación de rodillas. Yo creo que ni de 10 centímetros podría saltar. Después conocemos a través de los sentidos internos, porque mucha gente dirá, bueno, yo tengo imaginaciones en la noche o cuando me estoy bañando, platicábamos en el camino, se me vienen muchas ideas. Sí, no necesitamos verlas para poder tener. Los poetas, los artistas se inspiran en lo que son sentido común, la imaginación sensible, memoria sensible y la cognición. No vamos a detenernos ahorita. La tercera etapa que decíamos son los afectos, que pasa por estas 3 etapas: sentimientos, emociones y pasiones. Como decía el otro día una persona, lo daba por un hecho, decía, es que ya siento bonito por la secretaria, me siento muy bien con la secretaria a pesar de que estaba casado. No tiene remedio, le decía yo a esta persona. Ojalá y no llegues a apasionarte por esta persona, porque quién sabe si haya salida. Como que son las 3 etapas de compromiso emocional, al menos en los seres humanos. Y tenemos la dimensión espiritual, que es la inteligencia y la voluntad, que decíamos que son exclusivos del ser humano. ¿Por qué echarles todo este rollo? Porque para poder entender el tema de la antropología de la sexualidad, tendríamos que irnos a lo más básico. Esta es una manera de abordar este tema. Podríamos, como decía, se puede abordar de otras maneras. Podría ser muy funcionalista, podría ser muy biológico, y a lo mejor podría decir, bueno, este señor está hablando como si estuviéramos hablando de clase de biología. Sí, vamos a hablar por unos momentos como si fuera una clase de biología. Todos los seres vivos tenemos una función sexual, y todos los seres vivos tenemos una conducta sexual. Vamos a ver qué quiere decir esto y vamos a ver qué le podemos sacar de provecho. ¿Qué es la función sexual? Pues es una función que se parece a las demás funciones. Tenemos una función respiratoria, una función digestiva, circulatoria, neurológica, urinaria, etc. Pero la función sexual es original, como dice aquí en la diapositiva. No es igual que las demás. Si fuera a ver a su maestro, yo les estaría encargando de tarea que me dijeran por qué es original. Yo les voy a dar 3 lucecitas, a ver si ustedes son capaces.
¿Le damos un punto extra, padre? ¿Le damos la tarde libre al que dé más? No, no acepta el padre. Le damos una plática libre, o una cheve más. Un descuento en el libro, me dice. ¿Por qué no es igual que las demás funciones? Porque la función sexual no es vital para el individuo. Si yo no respiro y cualquier ser vivo no respira, se muere. Si mi sangre no circula en mi cuerpo, en cualquier ser vivo, se muere. Si mi sistema digestivo no funciona, me muero. Si mi sistema de riñones no funciona, me muero. Si yo no ejerzo la función sexual, no me muero. Y no sé si ya están empezando a pensar qué onda con el celibato. ¿Por qué hay tanto ataque a que por qué debe haber célibes? ¿Por qué la iglesia sigue permitiendo sacerdotes consagrados, consagradas que viven, vamos a decir, su castidad? No es una función vital para el individuo. ¿Para quién sí es vital? A la especie. Van a decir yo me muero si no la ejerzo. La especie se acaba si no se ejerce la función sexual. Entonces, el que hizo la naturaleza, que le hizo de especial a la función sexual para que los animales y los seres vivos ejerzamos la sexualidad, le agregó el tema del placer. Como le interesa a la naturaleza que la reproducción, que no es vital para el individuo, se lleve a cabo, le agregó una carga afectiva muy importante. Si yo estoy en un lugar muy cerrado y siento que hay mucho humo y me estoy ahogando, salgo al aire libre y cuando respiro, ¿qué siento? Placer. ¿Por qué? Porque entró un adecuado aire, de alguna manera el más limpio que el que estaba contaminado, y me hace sentir bien. Si yo como de manera adecuada, en cantidad adecuada, etcétera, etcétera, a mis horas, ¿qué siento? Placer. El ejercicio adecuado, si yo voy al baño, pues siento también placer, porque estoy completando una función. De todos los placeres, ¿cuál es el placer más importante en los seres vivos? Otra respuesta para la ética de la sexualidad: ¿el placer es en sí mismo malo? En principio, ¿no? Vamos a ver otras cosas. ¿Por qué más es original la función sexual a diferencia de las demás funciones? Y no estoy hablando del ser humano, estoy hablando de todos los seres vivos. Porque para poderla ejercer de manera completa, ¿qué necesitamos? Para poder ejercer de manera completa la digestión, ¿qué necesito? Nada, yo soy autosuficiente. Para poder ejercer la función respiratoria, a menos de que esté enfermo y necesite un ventilador, para poder ejercer la función cardiovascular, etcétera, cualquiera, me basto yo solo. Pero para la función sexual somos incompletos. ¿Qué nos falta? Un ser complementario. En ninguna de las demás funciones necesitamos a otro para completar. Aquí sale otra luz de la ética de la sexualidad. ¿Para qué? A ver, ahora sí le damos la cheve extra. ¿Qué podríamos sacar de conclusión de esto? 2 conclusiones o 3 conclusiones para la ética de la sexualidad. ¿Están dormidos? Platicar un chiste, ¿qué hacen? A ver, Marcelo. De los matrimonios entre homosexuales o Una no se complementa. ¿Cuál otro ejemplo? ¿Qué me dicen de la masturbación? Yo les pongo a los jóvenes como ustedes el ejemplo. Si una persona come y come y come y luego se va al baño a vomitar, ¿cómo le llamamos a eso? Bulimia. ¿Es una enfermedad? ¿Causa problemas de salud, psicológicos? ¿Por qué si una persona se autoerotiza o se masturba, decimos que es normal? Está haciendo un corte al ejercicio de su función sexual. No la está ejerciendo de manera completa. Y no nos estamos metiendo con una enseñanza de la Iglesia Católica. No, estamos nada más al observar lo que es la función sexual. Quien ejerce la función sexual él solo, la está ejerciendo a medias. Y en el tema de la naturaleza, está yendo en contra de la naturaleza. Hay muchas respuestas de la ética, y algunas otras, pero no hay mucho tiempo. Tercero, bueno, ¿qué hacemos como seres vivos? Separamos una parte de nosotros, se la entregamos a otro, y esa es la manera para podernos reproducir. Si se fijan, mucho de lo que se está diciendo aquí va en clave del tema de la reproducción.
si no podemos decir que todo lo que estamos diciendo. Tercero, ¿por qué es también original? Porque como resultado del ejercicio de esta función, como resultado del ejercicio completo de la función digestiva, ¿qué pasa? Pues vamos al baño. Como resultado del ejercicio de la función respiratoria, ¿qué pasa? Hecho fuera el dióxido de carbono y todo lo demás. De la función urinaria, pues hecho fuera también el tema de la orina, etc. Como resultado del ejercicio completo de la función sexual, ¿qué pasa? Generar nuevos individuos de la misma especie. ¿Se parece entonces la función sexual a las demás? Para nada. Tiene tal dignidad que es uno de los actos más importantes, no nada más cuando lo hacemos como éticos desde el punto de vista del ser humano, porque somos libres, pero tiene toda una carga distinta al ejercicio de cualquier otra función. Compartimos con otras especies de animales este aspecto de la sexualidad, pero no podríamos decir que nuestro ejercicio, vuelvo a repetir, estamos en un ambiente totalmente biológico. No me he metido todavía. Las conclusiones que yo les he tratado de dar es para que vean cómo en un ambiente biológico ya están saltando chispas de la ética. En ese ambiente biológico podríamos decir que si es igual o no es igual la función sexual del ser humano y los demás seres vivos. No, hay muchas cosas que nos hacen distintos. Y vamos a ver cuáles. Vamos a ver que salimos perdiendo los seres humanos. Son más los animales que nosotros en muchos aspectos. ¿Qué queremos decir por conducta sexual? Conducta, en los diccionarios dice que es un desplazamiento orientado en virtud de un afecto o de un conocimiento. Yo doy pasos porque estoy viendo el piso, estoy viendo que está plano, conozco este piso y sé que puedo dar pasos. Esa es una conducta que me hace caminar enfrente de ustedes. También me estaría moviendo porque tengo calor o tengo frío, entonces mis afectos me están molestos, entonces me tengo que estar moviendo o el saco, etc. Hacemos cosas guiadas por estos dos estímulos, el estímulo del conocimiento o el estímulo de los afectos. Si no, no hacemos nada, estaríamos dormidos, en pocas palabras. Entonces la conducta se puede orientar por los afectos y pueden incluso regir la conducta en el hombre como en los animales. ¿Por qué se deja ir el perro tras la perra cuando la perra está en celo? Porque de alguna manera detecta que está en celo y sus afectos, ahí voy detrás. ¿Por qué nos dejamos ir detrás de una chamaca guapa cuando nos dan permiso? Bueno, cuando teníamos permiso. Pues porque los afectos nos van a guiar nuestra conducta. Pero no nada más vivimos de afectos. ¿De qué más vivimos? De nuestro conocimiento de las cosas. Bueno, antes de eso, el placer nos hace ir detrás y el dolor nos hace rehuir. El placer nos atrae a hacer lo que queremos hacer y el dolor pues, nos hace hacernos a un lado. A veces no aprendemos, los animales, somos los animales más tontos, ¿verdad? Porque somos los que nos tropezamos con la misma piedra. Muchas veces los animales aprenden mejor y no lo hacen. Y el conocimiento es el otro factor que nos hace poder tener una conducta. El conocimiento en los animales se llama instinto y les ayuda a los animales a efectuar todo lo necesario para poder ejercer su función sexual. Y vamos a ver brevemente algunos ejemplos. No sé cuál va a ser el tiempo regulador. No, pero dime la hora para mí. Nos quedan. Okay. Seguimos en la biología. Vámonos a los vertebrados. ¿Qué hacen los peces ahora que tenemos tantos canales de National Geographic y todos estos? ¿Qué hacen los peces para ejercer su conducta sexual? A ver, ya no damos puntos porque eso está fácil. A ver, ingeniero Mauricio. A ver, otra vez. Hacen un cortejo, podríamos poner la palabra. Hacen algo estimulado por sus instintos, porque estamos en primavera, porque está la luna, porque está el sol, por lo que ustedes quieran, no nos vamos a meter en detalles, pero tiene que hacer algo el macho y la hembra, uno y otro, y a eso le podemos llamar cortejo. La función sexual, la conducta sexual, tiene en los peces una representación, vamos a decir, primera, que es el cortejo. Después, ¿qué hacen? ¿Ya le cayó bien? ¿Y qué hace la hembra? Deposita los huevos en el fondo del mar o en el fondo de un río, etcétera, etcétera. ¿Y qué hace el macho?
los insemina, pasa por arriba. Esa conducta sexual, cuando menos, tiene dos componentes: cortejo y ¿qué más? Y poner los gametos para que se fecunden. ¿Quién sigue de los peces subiendo a la escala biológica en los vertebrados? A ver, ¿quién sacó 10 en biología? No, te brincaste muchas. ¿Quién dijo aves? Reptiles. Tampoco. Los anfibios. Punto extra. ¿Qué hacen los anfibios a diferencia de los peces? No copulan. Hay un abrazo, un amplexus. ¿Cómo distinguimos la rana macho de la rana hembra? O hay ranas y hay sapos. Hay sapos machos y hembras y hay ranas machos y hembras. ¿Cómo diferenciamos una de otra? No. Bueno, puede ser por el dedo, porque tienen un dedo, tienen un callo en el dedo, por decirlo como el pulgar de nosotros, porque se abrazan el macho sobre la hembra. ¿Por qué se abraza el macho sobre la hembra? Primero tiene que haber un cortejo. Volvemos a los peces. Vamos a ir ganando en puntos. Primero tiene que haber cortejo. Después que acepta la hembra, el macho se abraza sobre la hembra, no hay penetración. ¿Y qué es lo que sí hay? Una sincronización entre la postura de los óvulos y la postura del semen. ¿Por qué? Porque su fecundación es más difícil que la fecundación de los peces. ¿Por qué es más difícil? Porque están en terrenos donde no es, vamos a decir, el agua tan abundante, son charquitos, etc. Y al ratito habrá renacuajos y todo lo que ya conocemos. Entonces, en la conducta sexual de los anfibios hay cortejo, hay unión, vamos a decir, física, y luego hay la posición. Después, ¿qué hacen? Como los peces, se van, los dejan a la y se van, a la buena de Dios, y nacerán renacuajitos o renacerán lobinitas de acuerdo a cualquiera de estas dos especies. ¿Quién sigue ahora sí de los anfibios? Los reptiles. ¿Qué pasa con los reptiles? El cocodrilo, para echarse a la cocodrila, ¿qué tiene que hacer? ¿Levantará la ceja o no sé? ¿Moverá la cola? No sé, no, perdón, pero no soy experto en eso. ¿Qué hace la víbora macho con la víbora hembra? Cortejo. Imagínense la agresividad de los reptiles. ¿Ustedes creen que va a aceptar el macho o va a aceptar la hembra que se le acerque el otro nada más porque sí? No. Tiene que ponerse las condiciones, como decía el padre también hoy en la mañana. Tienen que estar las condiciones para que la hembra haga receptivo al macho, y entonces, además de lo que ya vimos en los anfibios y en los peces, ¿qué más hay? Cortejo. Aquí sí hay cópula, aquí sí hay penetración. ¿Qué más hay a diferencia de las dos anteriores? Los reptiles construyen nidos. Los anfibios y los peces no construyen nidos. ¿Y dónde construyen los nidos los reptiles? ¿Por qué? Porque ellos no tienen control de temperatura y ellos no los pueden incubar como las aves. Entonces los dejan al sol. Tienen que estar cerca del sol expuestos, y cuando hay sol maduran los huevecillos, y cuando no hay sol pues no se darán las crías. Entonces, cortejo, aquí sí hay cópula, construcción del nido, agregamos otro paso más. ¿Cuidan a las crías? A veces sí. Hay algunos cocodrilos que se los llevan en el hocico y los pasean, etcétera, para cuidar. La mayoría no, la mayoría los dejan botados. ¿Quién sigue de los reptiles? Las aves. Pues ya está fácil, ya nos quedan pocos. ¿Qué hacen las aves para poder tener una conducta sexual? Hemos visto también pues, un colorido grande, los cortejos que hacen las aves, sobre todo ciertas que hacen unas bolsas de colores y arratean. ¿Quién escoge a quién? Aquí viene una pregunta buena también. ¿El macho a la hembra o la hembra al macho? Siempre. Así es que si quieren que ustedes tuvieran el poder de haber escogido a su señora, no, ella nos escogió a nosotros. Es la hembra la que escoge. Es increíble. Aunque digamos otra cosa, como dicen que hay dos tipos de hombres en el mundo: los que los manda su señora y los mentirosos. Finalmente nos mandan a todos. ¿Qué hacen las aves? Cortejo. ¿Tienen cópula? Sí, sí tienen cópula. ¿Construyen nido? Sí, sí construyen nido. Lo hacen todo de manera instintiva. Una golondrina pone un nido en una pared y desde la primera vez, sin haber ido al Cumbres, ni a Rosedal, ni a ningún colegio, hace un nido y lo hace bien.
y lo hace siempre para su especie. Nunca lo va a hacer en un árbol de paja, lo va a hacer de lodo. ¿Qué más hacen las aves a diferencia de los reptiles? Incuban, o sea, el sol ya no lo necesitan tener fuera. Como es más complejo producir un ave que producir un reptil, el sol se lo han llevado adentro, y de ser animales homeotermos se pasan a ser animales no homeotermos, o sea, tienen un control de su temperatura. Entonces el sol son ellos mismos que se ponen en sí. Pero ¿qué más hacen todavía? Cuidan a las crías y las alimentan. Cortejo, cópula, construcción del nido, incubación y cuidado de las crías. ¿Qué hacemos? ¿Quién sigue, perdón? Los mamíferos, y entre ellos el ser humano, pero vamos a hablar de los mamíferos. A ver, sí, los expertos, por favor. Que son monógamas, algunas aves, dice primero. ¿La segunda? La segunda es el hecho de que si los machos escogen a la hembra, cuando son cortejados por más de un número de machos, la botan y van por otro. Finalmente la última palabra la tiene ella, pero entre 2 o 3 machos máximo. Sí hay cierto grado de eso. Ok, gracias. ¿Qué hay en los mamíferos a diferencia de las aves? Los mamíferos somos más complejos que las aves y ya no podemos dejar la incubación afuera. Entonces el nido se construye pero adentro del cuerpo de la hembra. ¿Para qué? Para que 24 horas del día esté el calor necesario para que se genere todo el desarrollo de ese embrión. Entonces en los animales, imagínense el cortejo de unos caballos es muy agresivo. Se dan unas mordidas y unas patadas bravas, ¿verdad? Tiene que haber cortejo, tiene que haber cópula. La construcción del nido cambia totalmente porque ya no lo tiene que construir como la golondrina. La construcción del nido se da de manera natural en el vientre de la hembra. Después viene la incubación, vamos a decir, y luego el cuidado de las crías. Los mamíferos son más torpes que los demás, se tardan todavía más, algunos más que otros, en poder sacar adelante a su cría. Terminaremos con el ser humano. ¿Y qué hacemos como seres humanos? Pues somos mamíferos también. ¿Y qué deberíamos de hacer? Pues cuando menos lo que hacen los animales por instinto. ¿Y lo hacemos? Pues quién sabe. Si ponemos en una lista estas realidades de la conducta sexual en los animales, muchas veces tenemos la cópula sin ni siquiera un cortejo, a cambio de un pago, a cambio de una caricia o a cambio de cerrarnos un ojo. Se nos olvida el tema de la construcción del nido, se nos olvida el tema de la incubación, de la alimentación y de la protección. Nos portamos a veces peor incluso que los peces. No sé si hasta donde vamos ahorita van saliendo algunas luces de la ética de la sexualidad únicamente por revisar lo que es la conducta sexual de los seres vivos, de los animales. A mí me salen una gran cantidad de ideas en el tema de la ética de la sexualidad. Yo creo que lo vamos a ir cerrando mañana con el padre Gonzalo. Esta conducta, como decíamos, está extendida en el tiempo. La relación sexual no es la cópula. La relación sexual tiene un espacio de tiempo en el cual se debe de ejercer. Así lo hizo la naturaleza. El que hizo la naturaleza, así lo hizo, queramos o no. Se levantaron ustedes y se pelearon con su señora. A mediodía no le dijeron que estaba rica la cena. Después llegaron y no la saludaron. ¿Creen que les va a ir bien en la noche? No hubo cortejo. No nos va a ir bien. Vamos bien en lo primero, lo segundo, lo tercero, pues a lo mejor vamos a terminar bien el año. Es lógico. Tenemos una recámara donde en la misma recámara hay otros niños y no hay privacidad. No nos va a ir muy bien, porque no hay privacidad. Fíjense, en los mismos animales el tema del pudor, no es que tengan ellos pudor. ¿Por qué los animales salvajes se esconden para tener sus relaciones sexuales? ¿Por qué no vemos, bueno, sí lo vemos en los programas, porque me imagino que le dedican un chorro de horas para captarlos? ¿Por qué hacen su contacto sexual muchas veces en lo escondido? ¿Porque les da pudor para que no los vean? No,
porque están ejerciendo una función que les llena el 100% de sus instintos y los hace ¿qué? Vulnerables a los depredadores. Se tienen que esconder porque en ese momento no les dan los sentidos para dedicarse a defenderse. Por eso lo hacen, pues, a menos de que sea el depredador máximo, le vale, ¿verdad? Que venga los demás no me van a hacer nada. Pero quien depende en la escala y se lo van a venir a comer, pues se van a comer a dos porque están ocupados y están distraídos. Lo mismo podríamos decir que ese es el fundamento del pudor de las relaciones sexuales conyugales. Decía yo el ejemplo, si en la misma recámara conviven en una casa de gente con poca economía, los papás y los hijos y los abuelos, ¿cómo estará la función sexual ahí, la conducta sexual? Totalmente problemada. Como orientadores a veces de parejas, estas son algunas de las preguntas que se hacen a veces, ¿no? Oye, ¿y de qué manera tienen ustedes sus relaciones conyugales? ¿En paz, en calma, tranquilos? ¿O están ahí todos nerviosos? Por eso pasan tantas cosas. Para continuar y para ya ir cerrando, valdría la pena decir que los instintos de los animales, a pesar de que los alumnos me dicen que los animales son más libres que nosotros, no son libres. Sus instintos están cerrados y están especificados y siempre son los mismos. La golondrina siempre va a ser un nido de lodo con hojitas o con varitas, nunca lo va a hacer de paja en un árbol. Esto lo hace de manera automática sin ir a la escuela y lo hace bien desde la primera vez. Claro, tiene reflejos condicionados y aprenderá a hacerlo mejor la segunda vez. Eso de que están cerrados lo podemos ejemplificar en el ser humano cuando tenemos una personalidad obsesivo-compulsiva. Esta persona que sale de la casa y dice, no cerré la puerta, y se regresa y checa la llave a ver si cerró, y llega otra vez a su coche y no cerré la puerta, y tiene esa enfermedad donde no está seguro de que cumplió con uno de sus hábitos y lo hace 20 veces. ¿Qué le genera eso a esa persona? Una angustia de manera tan importante que esa persona vive enferma. Esos son instintos cerrados. Eso es no ser libre. Eso es una enfermedad del sistema nervioso, psicológica, que lo hace al ser humano repetir actos sin quererlos hacer repetir, o sea, sin quererlo repetir. Nosotros sí somos libres. Yo puedo hacer una casa en una colonia o en otra, bueno, dependerá de los medios, etc. Eso sí es la libertad. ¿Y en qué se basa la libertad? En no está especificado, vamos a decir, nuestros instintos, sí los tenemos. Tenemos una parte instintiva, nada más vean un bebé y vean lo que hace. Si tiene a dónde agarrarse, se agarra. ¿Por qué? Porque tiene un instinto que le dice, aquí hay algo de dónde agarrarme, y aunque tenga un día de nacido, se agarra. Usted le pone las manos y se prende del dedo. Si tiene algo cerquita de la boca, ¿qué hace? Se deja ir sobre eso porque está esperando comer. Tenemos reflejos biológicos como los demás animales, sin embargo nuestros instintos están abiertos y esos instintos los tiene que especificar nuestra formación. Por eso tenemos la obligación de hacer que nuestros niños se formen, etc. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos nosotros, nadie va a llenar ese hueco. No sé si han visto el caso de los niños robots o los niños refrigerador, les dicen en algunas partes, que nacieron sin padres o nacieron, vamos a decir, en la calle, los niños de la calle, que matan a otro de los que están con ellos y los ve uno con la cara como si no hubieran hecho nada. Parece que están actuando como unos animalitos, porque no hubo en la sociedad quien les llenara esa parte afectiva, porque no tuvieron papás o por lo que ustedes quieran. Necesitamos especificar nuestros instintos. Nuestro conocimiento intelectual, la parte que decíamos espiritual, nos coloca en la realidad por esa capacidad libre de entender la realidad. Nuestra inteligencia es la que hace guiar nuestra conducta. Ojalá que así fuera siempre. Y sobre todo nuestra voluntad nos da el permiso de hacer. La inteligencia nos da el permiso de hacer. Controlamos nuestra conducta sexual por nuestros instintos, pues así actuamos muchos, desgraciadamente. Nos dejamos llevar por los impulsos. Es que estaba demasiado bien esta que se me atravesó. Sí, pero además de tus afectos y de tus pasiones, arriba de ellos debería de estar la inteligencia y la voluntad. Y ya para cerrar, por si hubiera algunas preguntas, vemos también por nuestra inteligencia y nuestra voluntad libres, vemos al otro como otro y no como cosa.
No quiero decir que los animales vean al otro como cosa, pero el animal puede tener cópula con su padre, con su madre, con su hijo, con su hija. Es un macho y una hembra que van a tener una relación sexual, una función sexual. El ser humano ve al otro como persona, y eso de ver al otro como persona le hacen tener que respetar su dignidad, su individualidad, su libertad, etc. Y no son cosas. ¿Y qué nos hace ver la cultura en el tema de la sexualidad en el ser humano? Pues que parece que las mujeres son cosas, y finalmente parece que es cierto, ¿verdad? Las ponemos en los anuncios, las ponemos para vender coches, lo que ustedes quieran. ¿Y qué ha terminado pasando con la liberalización de la mujer? Pues que las hemos transformado en eso, desgraciadamente. Entonces, otro aspecto que podríamos completar con esto es que el ser humano puede ver el tema de la función sexual y la conducta sexual no únicamente por el tema del placer, sino también por el tema de la procreación. Los animales lo hacen instintivos. Ellos no es, voy a hacer la cópula porque se siente bien. No, está todo en clave de reproducción. También esa clave de reproducción está en el ser humano. Así nos hicieron, así nos hizo la naturaleza. Sin embargo, somos libres, y en el tema de esa libertad es el tema que ha generado todos los debates de la ética y de la bioética de la sexualidad. Porque con nuestra libertad podemos ejercer la función sexual para muchas cosas distintas al tema de la reproducción. Entonces, ¿de dónde surgen las normas de la sexualidad y la ética de la sexualidad? ¿De una persona que está vestida de blanco en el Vaticano? No. ¿Del Antiguo Testamento? No. ¿Del Decálogo? No. Hay algunos datos ahí. Surgen del conocimiento de lo que es en sí el ser humano como ser humano. Es automático, lo decíamos hace rato, la función sexual, si la ejerzo de manera individual es incompleta, ejercer la función de manera individual y no complementaria tiene un problema ético. Si el que está complementándome no me complementa porque somos del mismo sexo, aquí hay un problema de la ética de la sexualidad, porque estás violentando algo que la naturaleza te está diciendo que está mal. Si yo corto el tema de la reproducción de manera artificial con métodos artificiales anticonceptivos, estoy violentando algo que la naturaleza me está diciendo que va por otro camino, etcétera. La homosexualidad, la masturbación, lo que ustedes quieran en cualquier tema de la sexualidad. Nadie nos lo impone, porque es así. Por eso la iglesia nos los propone y nos lo recuerda, pero la iglesia no los inventó. Las normas ahí están. 5 minutos. Esa parte del conocimiento intelectual es inmaterial, es espiritual. Si yo quisiera ver, cualquiera de ustedes que están aquí sentados, en Jorge, ¿en dónde podríamos localizar en él su generosidad? De veras es una persona muy generosa, le atiné al valor. Pues no está en su corazón. Hemos hecho ya trasplantes de corazón y la persona sigue siendo la misma, aunque le hayan puesto un corazón de hombre o de mujer. No está en el sistema nervioso, no lo podemos ubicar. ¿Por qué? Porque son conceptos abstractos, vamos a decir, que no vamos a poder llegar, porque son inmateriales, no vamos a poder llegar a ellos, a medirlos, etc. Entonces, al ser espiritual, ¿quién los origina? La materia, es una máxima desde Aristóteles, no puede generar algo inmaterial. Lo material no puede generar algo inmaterial, no se dan las condiciones para poderlo hacer. ¿Y qué decía Aristóteles? Que venga de fuera. Si aceptamos que todo ser humano tiene una dimensión espiritual, no lo decía con estas palabras, ya son adaptadas mías, tendríamos que reconocer que su parte inmaterial tiene que venir desde fuera. Aristóteles no era un creyente, vivió antes que Cristo, entonces no se le daba esta manera de pensar, y finalmente decía, bueno, mi lógica y mi razón no me dice cómo, pero sé que tiene que ser así. Uno de los autores, que hasta ahorita lo cito, pero que me ayudó mucho a ver esta visión del tema de la antropología de la sexual, Alejandro Serani, es un neurólogo con doctorado en filosofía, también bioeticista chileno, y decía esto en alguna plática que nos dio: es un milagro cada vez que surge una nueva vida humana, porque su alma la hace Dios, y debido a la libertad que Dios le concedió al hombre, la hace para cada nuevo ser humano cada vez que el hombre quiera. Los milagros por lo general los hace Dios cuando Él quiere.
nomás que dijo, voy a hacer al hombre a imagen y semejanza mía. Y entonces nos hace a su imagen y a su semejanza cada vez que queramos. Si yo violento o violo a mi hija y tenemos un bebé, en ese incesto hay un alma, en ese bebé que van a nacer de un incesto hay un alma. Si alguien fabrica o produce, como decíamos hace rato, un embrión por técnicas de fecundación artificial, el hombre hace la parte material y Dios le pone un alma. Si llegamos a clonar a un ser humano, pasará lo mismo. Siempre va a pasar lo mismo. Dios se comprometió con el hombre a darle un alma cuando dijo, hagamos al hombre imagen y semejanza. Entonces, el alma va a estar ahí y esto es un milagro. Podríamos decir que la mayor revolución que hemos tenido, a lo mejor como seres humanos, ha sido la energía atómica. Sí, pero la energía atómica tiene un principio material que podríamos explicar desde el punto de vista de la física, que luego lo aceleramos y todo lo que ya sabemos de esto y generamos una gran potencia atómica. Más que eso, es el alma espiritual. Y no darnos cuenta de esto es algo bastante triste. Es un milagro cada vez que empieza la vida de un nuevo ser humano. Como decía ahorita Carlos, pues vamos a afirmar todo esto. ¿Por qué defendemos la vida? ¿Por qué estamos siempre atacando a los que están en favor del aborto y todo? Porque estamos viendo que en cada uno de estos cúmulos de células, si les quieren decir, hay un alma, y esa alma no la pusimos nosotros, esa alma la puso Dios. Y hasta Aristóteles lo entendía, y Aristóteles no era creyente. Esto se puede demostrar desde el punto de vista filosófico. Cierro ya con dos citas. Decía Long Loa, que es el autor del Hombre Mediocre, que el hombre mediocre es aquel que está ante algo grande y no se da cuenta. Yo espero que sí se estén dando cuenta de lo que estamos tratando de decir. Es demasiado grande lo que significa el poder generar una nueva vida. ¿Que genera problemas? Genera problemas. Y hay que darle de comer y no nos deja dormir y cuesta el colegio y a ver cómo va a salir la universidad y tiene enfermedad y hay que pagar la cuenta del doctor. Claro que nos va a generar problemas. Pero antes que genere problemas, el tener un nuevo hijo es un milagro. A mí me duele mucho cuando parejas cercanas los escucho decir, no hombre, nos falló y vamos a tener otro bebé. No está aquí la guardia, ¿no? Y así. Yo creo que nunca dijo eso. Tienen 8 hijos. No es, si lo vemos como un problema, pues es muy pobre nuestra visión de esto que está sucediendo. Y en esto tiene, creo yo, mucha razón León Loa cuando decía, si no nos damos cuenta de lo que tenemos enfrente, pobres de nosotros. Me brinco 2, 3. Este autor lo citó el Papa Juan Pablo II cuando era todavía cardenal Wojtyła, después de que salió a la luz la encíclica Humanae Vitae, y me pareció cuando lo leí pues muy interesante. Dice este autor, me parece que afirmar que el acto sexual, la función sexual que hemos dicho aquí, es una acción espontánea, análoga a dormir o alimentarse o cualquier otra función, es una grave ignorancia. ¿Quién creen que decía esto? ¿Quién? No le llegaba. Padre Miranda. Padre, no sé. Gandhi. La existencia del mundo, decía Gandhi, depende del acto de multiplicarse. Y como el acto de multiplicarse es dominio de Dios y de su poder, este acto de multiplicarse debe de estar sometido a la norma que mira a salvaguardar el desarrollo de la vida sobre la tierra. No es la función sexual en el ser humano cualquier cosa. Quien hizo la naturaleza la hizo por alguna razón y nos dio la libertad para poner nosotros las herramientas y los implementos para poderla cumplir. No sé si quedó un minuto, ya no, pues yo les agradezco su atención, espero que les sirva.